Y es así, para hablar de este tema que usted veía titulado en pantalla, hemos convocado al gerente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia, el señor Marcelo Holguín. Amablemente aceptó esta convocatoria. En las últimas horas ha llamado la atención el anuncio que hacían como sector. Gerente, muchas gracias por aceptar esta convocatoria. Hay preocupación porque si hablamos de las exportaciones, hablamos de un movimiento económico importante en los diferentes estados en el mundo. Y tras los bloqueos de 15 días encabezados por los sectores evistas, definitivamente el sector de la exportación ha sido uno de los más azotados. ¿Cuál evaluación que se tiene hasta la fecha? Bienvenido. Estimada María René, un gusto saludarte a ti y a tu amable audiencia. Muchas gracias. Sí, hemos tenido un largo periodo de 15 días sin posibilidad de transitar adecuadamente por el territorio nacional con carga. Esta afectación principalmente ha estado dada en las familias bolivianas, quienes han visto encarecidos los productos de la canasta básica, particularmente por dificultades de mover la carga para el mercado interno, carne de pollo, carne de res, papa, arroz, azúcar, verduras, frutas, un conjunto de variados productos que han incrementado en sus precios y obviamente esto ha afectado a la economía de las familias, pero así también lo ha hecho las cadenas productivas, ¿no? Varias cadenas productivas que se abastecen de insumos para la producción de variados otros productos. El caso del movimiento de carga de maíz, sorgo, soya, torta de soya, el caso de la cascarilla de soya, son subproductos que nos permiten alimentar cadenas productivas para la producción de productos cárnicos. Es el caso de la carne de pollo, la carne de cerdo, la producción de leche. También se han visto dificultades en moverse adecuadamente por el territorio nacional. Los pollitos, se mueven pollitos bebés desde Santa Cruz hacia Cochabamba para la producción de pollo parrillero y esto ha generado y va a continuar generando, va a tener en los siguientes meses todavía un impacto sobre precios. Pero más allá de este, que es el principal efecto negativo, está nuestro sector, está el sector exportador que se ha visto muy dificultado en operar. Cada día por el territorio nacional circulan por nuestras carreteras alrededor de 12 millones de dólares en carga de exportación. Entonces, estos bloqueos han afectado a las principales rutas de movimiento de carga de exportación y obviamente la afectación en estos 15 días, según nuestros cálculos, está en el orden de los 180 millones de dólares, ¿no? Entonces, es una afectación doblemente grave porque el país, en estas circunstancias actuales, que tenemos largas colas para abastecernos de combustible, diésel, gasolina, necesitamos recursos para importar medicamentos, repuestos, materias primas, bienes de capital, necesitamos dólares para ello y poder tener esta afectación tan grande a las exportaciones evidentemente causa un doble daño a nuestra economía. Gerente, entendiendo la afectación directa que se tuvo en estos 15 días, debo hacer referencia a cómo se iba arrastrando una difícil situación para repuntar nuevamente la exportación, luego, por ejemplo, de la pandemia que azotó al mundo. ¿Qué provoca la pérdida o una pérdida en las exportaciones, no solamente para el sector, sino también para nuestro país? Sí, en efecto, este primer cuatrimestre del año, el año pasado fue un año difícil para las exportaciones, tuvimos una caída en las exportaciones del orden del 20%, tenemos datos actualizados al mes de abril de parte del Instituto Nacional de Estadísticas que nos muestran también un decrecimiento de las exportaciones nuevamente en este periodo enero-abril de este año contra enero-abril del año pasado del 7.4%. Las importaciones han decrecido también, pero lo han hecho a menor ritmo, han decrecido un 6%, siguen siendo superiores las importaciones que las exportaciones, lo cual nos arroja un saldo comercial negativo de 571 millones de dólares, ¿no? Entonces, deberíamos tener en estas circunstancias de necesidad de divisas el escenario opuesto, es decir, que las exportaciones puedan estar superando las importaciones y tener mejores condiciones para financiar una serie de gastos, ¿no? Es decir, el pago de deuda
deuda externa, la compra de combustibles y el otro conjunto de productos que requiere nuestra economía, muchos de ellos importados, que permiten que el aparato productivo se mueva adecuadamente, ¿no? Estos bloqueos evidentemente generan costos adicionales, generan demoras en el movimiento de la carga que acumulan costos, nos reducen en términos de competitividad la posibilidad de llegar mucho más lejos con nuestros productos o en las mismas condiciones que llegábamos a mercados internacionales, limitando en el tiempo nuestra capacidad de mantenernos establemente en mercados, ¿no? Entonces es una afectación muy grande y es por ello que hemos solicitado que los candidatos que están actualmente en la contienda electoral preparándose para el 17 de agosto puedan tomar en cuenta en sus planes de gobierno, en sus propuestas, una lucha frontal contra el tema de los bloqueos, ¿no? Porque genera una afectación por doble partida, a las familias, pero sobre todo a la economía nacional. En ese contexto se habla nuevamente de esta ley para frenar los bloqueos. Estamos a 53 días de las elecciones. Hoy es un plazo importante dentro del calendario, por ejemplo, para que sepamos quiénes van a estar con fotografía de repente en las papeletas electorales. Específicamente, ¿qué esperan de las propuestas electorales? Ayer los empresarios, también el sector al que ustedes están afiliados como exportadores, firmaban, por ejemplo, un importante acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral para garantizar convocatoria a debates públicos que están también ya consolidándose y esperemos se vayan a hacer realidad en nuestro territorio. ¿Qué deben tener estas propuestas y qué debe abordar esta ley, que no es la primera vez como sector ustedes la están impulsando? Sí, María René, en primer lugar lo que esperamos como sector son condiciones para poder trabajar, para poder producir, para continuar invirtiendo. Eso pasa en primer lugar, por el tema de seguridad jurídica, ¿no? Necesitamos garantizar que en el país reine el Estado de Derecho, que no se tengan tomas de tierra, que las instancias llamadas a operar en estos casos, como es el Tribunal Agroambiental, puedan tomar las debidas acciones ante estas situaciones, la Fiscalía lo propio. El caso particular de las inversiones, nuestro aparato productivo necesita un fomento importante para generar una mayor oferta, un mayor excedente exportable y contribuir a la economía con mayores ingresos. Atraer inversiones requiere hacer una serie de modificaciones también en términos de incentivos para la producción, para la atracción de inversión extranjera, ¿no? Y sobre todo los bloqueos. Los bloqueos nos generan este daño tan grande a la economía. Se necesita que las instancias llamadas a tomar acciones de control y sanción también se activen adecuadamente en cada uno de estos puntos, y esto debe estar adecuadamente respaldado en la norma, ¿no? Hay 3 instancias que ya han elevado proyectos de ley. Nosotros hemos participado en una de ellas como sector privado. Esperemos que estas propuestas de ley puedan avanzar y bueno, en el futuro no tengamos que estar teniendo este tipo de inconvenientes. Hemos visto en la región unos cambios importantes. En el caso de la Argentina teníamos en gestiones pasadas y recientes cortes de ruta muy continuos, muy constantes, que han venido afectando a la normalidad del desempeño de la ciudadanía y del aparato productivo, ¿no? A partir de la asunción del presidente Javier Milei se cambia esto, se comienza a tener un control, no restringiendo las movilizaciones, no restringiendo la protesta, pero evitando que se tengan estos daños al movimiento de la economía, al movimiento de los ciudadanos, evitando que se corten las rutas. En el caso boliviano es fundamental lograr también esta situación. Bueno, también por la condición geopolítica que tenemos como país. Si me permite, gerente, por favor, ¿cómo se está trabajando con esta agenda de 10 puntos que se había acordado con el gobierno tras conocerse la escasez de dólares, combustible, la difícil crisis o la crisis, como se le ha denominado, económica en el país? 10 puntos que deberían favorecer no solamente a los empresarios, sino también en gran parte al sector de los exportadores, entendiendo, lo vuelvo a repetir, que es un puntal de lanza para reactivar el movimiento económico en el país. Sí, María René, se han tenido avances. La primera reunión tuvo lugar el 19 de febrero del 2024. Se suscribieron un conjunto de puntos. Se tuvo una siguiente reunión hacia mediados de agosto del 2024. Se incluyeron otros puntos adicionales. Se han tenido avances parciales
en muchos de los casos. Sin embargo, los grandes elementos que preocupaban, que es la escasez de diésel, parte de las medidas, cerca de la mitad, un poco más de la mitad de las medidas estaban orientadas a resolver el tema de la escasez de combustibles. El otro tema era dólares que puedan ingresar adecuadamente en la economía. Se han tenido avances parciales, pero no han llegado a concretarse en términos de resultados concretos, ¿no? Es decir, en el caso de los CDIMS, por ejemplo, se ha emitido una normativa que tenía algunas falencias, se hicieron las observaciones desde el sector privado, se hicieron los ajustes en la línea correcta por parte de las autoridades, pero al momento ya de la implementación existen otras instancias más operativas, como es el caso del Servicio de Impuestos Nacionales, que han comenzado a actuar en otros elementos colaterales que han dificultado que este mecanismo pueda practicarse adecuadamente y poder generar una mayor atracción de dólares a la economía, ¿no? Esto sucede así en el sector agrícola, agroindustrial, particularmente en el sector minero se ha estado operando con el tema de los CDIMS de una manera un tanto más regular, pero no al nivel que se esperaba de inicio, ¿no? Entonces se había acordado en esta segunda reunión de agosto una siguiente reunión de evaluación. Esta reunión todavía no ha tenido lugar, hay temas pendientes que están en agenda, por ejemplo, el caso de poder contar con una agencia de promoción comercial y promoción de inversiones, el tema del turismo, que es tan importante y que también es una fuente importante de recursos para la economía, son elementos que todavía están pendientes de atención en esta agenda que fue acordada con el sector público. Gerente, le agradezco por la disposición de también responder esta última consulta, pero dentro del interés periodístico es importante que nuestra gente conozca de primera fuente lo que está ocurriendo también en territorio nacional. Le agradezco por estos minutos. El mensaje final para el boliviano, por favor, porque estamos en una difícil situación, lo decían algunos analistas, dos crisis las que estamos atravesando en un tema económico y vaya la situación política, tan solo 53 días de llegar a las urnas. Sí, María René, es importante que todos los ciudadanos pongamos una mirada en el mediano y en el largo plazo para tomar las decisiones de elección de quién va a gobernar nuestro país, ¿no? Siempre estamos con el tema del corto plazo, la coyuntura, y es importante considerar que nuestro país necesita medidas que afecten y generen cambios en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Entonces, medidas que cambien la economía, que generen mejores condiciones para producir, para invertir, son las que van a ser más adecuadas para nuestro país. Simplemente eso, María René. Muchísimas gracias, gerente. En cualquier momento voy a convocar nuevamente su participación en nuestra entrega informativa. Con todo gusto, un placer. Que tenga excelente jornada. Nos ha acompañado en esta mañana el gerente de la Cámara Nacional de Exportadores en Bolivia, Marcelo Holguín, haciendo referencia a las pérdidas que tuvieron como sector tras estos 15 días de bloqueos.